El Barcelona mostró un juego impresionante contra el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, protagonizando un verdadero tiroteo en el campo. Alemanes y españoles regalaron un espectáculo lleno de dramatismo y emociones. Los goles cayeron uno tras otro, pero al final, el Barça logró una victoria importante. En este enfrentamiento no faltaron sorpresas. Hubo momentos en que parecía que el Borussia podía empatar, pero no tuvieron la fuerza ni la confianza para lograrlo. También hay que destacar la victoria sólida del Arsenal sobre el Mónaco, donde el equipo de Mikel Arteta mostró un gran juego colectivo, mientras que el Manchester City sigue decepcionando a sus seguidores, perdiendo contra la Juventus. En las últimas semanas, los resultados del equipo de Pep Guardiola no han sido impresionantes, y esto, a pesar de que el Manchester City se consideraba uno de los favoritos del torneo. Pero con estos eventos, podemos esperar nuevas sorpresas, y la Liga de Campeones promete ser aún más emocionante. Paul Pogba, quien recientemente se vio envuelto en escándalos y problemas legales, ha rescindido su contrato con la Juventus y se ha convertido en agente libre. La pregunta ahora es qué club elegirá. Sin embargo, los rumores no cesan. Ya se le está invitando activamente a la Premier League rusa, e incluso el Torpedo de Moscú ha expresado su interés en firmar su contrato. Pero además de Rusia, Pogba está considerando otras opciones. Los favoritos parecen ser clubes como el Marsella, el Inter de Miami e incluso el Al Hilal de Arabia Saudita, donde podrían darle una cálida bienvenida. Pero por ahora, es evidente que Pogba está decidido a jugar a un alto nivel, y tal vez sus ambiciones lo lleven a un equipo con grandes objetivos. ¿Pogba en Rusia? Eso también es posible, aunque al principio podría optar por Europa, donde podrá continuar su carrera a un alto nivel. El Marsella sigue su camino hacia el campeonato, pero se enfrenta a serios problemas. A pesar de sus ambiciones, no todo es tan fácil. Este año, el equipo sigue encontrando dificultades en la defensa y en salir del pressing, especialmente contra rivales fuertes. Es aquí donde aparece Pogba, que podría ser la solución para el equipo. Con sus habilidades para controlar el balón, hacer pases largos y gestionar el ritmo del juego, sería ideal para un equipo que siempre busca atacar. Pero sin Pogba, el Marsella aún se mantiene entre los favoritos para el top 3, aunque sin títulos. El Manchester United está pasando por tiempos difíciles, y todo esto está relacionado con los cambios internos. Después de que Sir Jim Ratcliffe tomara el control, el club se encuentra en una crisis. El entrenador Erik ten Hag fue despedido tras firmar un nuevo contrato. El despido costó millones de libras al club. Hay una sensación de inseguridad en el club. Los resultados en el campo son peores que en los últimos 30 años, y los jugadores siguen perdiendo forma. Los aficionados exigen medidas más decididas, pero también hay aspectos positivos. El club sigue siendo un centro del mundo del fútbol, y el jeque Jassim de Qatar no piensa rendirse. Aún intenta comprar el club. Matvei Safonov, uno de los porteros más prometedores de Rusia, fue relegado al banquillo después de un error en el partido contra el Bayern de Múnich. Sin embargo, además de sus dificultades deportivas, Safonov enfrenta problemas personales. Está involucrado en disputas legales sobre pensiones alimenticias que debe pagar a su exesposa. Estos problemas, sin duda, están afectando su forma de juego y su carrera. Es posible que su situación cambie en el futuro cercano, pero por ahora, Safonov tendrá que trabajar en sí mismo y buscar una salida a esta difícil situación. Gianluigi Donnarumma, a pesar de algunos buenos partidos con el Paris Saint-Germain, sigue siendo objeto de debate. El entrenador Luis Enrique a veces duda de su forma, y el club aún no sabe qué hacer con el joven portero. Donnarumma ha expresado interés en nuevas oportunidades, y su nombre ha sido vinculado con clubes como el Atlético de Madrid o el Inter de Milán. La situación en el PSG aún no está estabilizada, y es posible que pronto se traslade a un club con una situación más estable. Alphonso Davies podría dejar el Bayern de Múnich en breve. El Real Madrid y el Manchester United
siguen de cerca la situación, pero los clubes no logran llegar a un acuerdo sobre el traspaso, ya que el Bayern no está dispuesto a venderlo por menos dinero. Ante los problemas financieros del Real Madrid y el Manchester United, la pregunta es, ¿podrán superar los obstáculos y fichar al talentoso canadiense? Muchos expertos creen que Davies encontrará pronto un nuevo club, y su traspaso a uno de los clubes más grandes podría ser una verdadera sorpresa. José Mourinho, a pesar del fracaso del Fenerbahce en la Liga de Campeones, sigue siendo el centro de atención. Su equipo no logró avanzar a la siguiente fase, pero el entrenador mostró confianza al decir que se concentrarán en la Europa League. Sin embargo, en Turquía, Mourinho continúa enfrentando problemas. Varias derrotas ante rivales importantes como Beşiktaş y Galatasaray. Ahora surgen rumores sobre su posible traspaso al Real Madrid, si Carlo Ancelotti no sigue en el club. Esta transferencia es muy esperada, y si se lleva a cabo, será un evento importante en el mundo del fútbol. La FIFA ha confirmado que la Copa del Mundo 2030 se llevará a cabo en varios países. España, Portugal, Marruecos y Sudamérica participará en este gran torneo. En cuanto a la Copa del Mundo 2034, se celebrará en Arabia Saudita, lo que ha provocado una ola de críticas por parte de defensores de los derechos humanos, que están preocupados por las condiciones laborales de los migrantes que están construyendo los estadios. Hay temores de que esto pueda llevar a tragedias, pero la FIFA sigue defendiendo su decisión. El Manchester United continúa cambiando su estrategia. El despido de empleados y la reducción de gastos son parte integral del plan para restaurar el club. A pesar de los problemas en el campo, el club sigue atrayendo atención, y los aficionados aún esperan que el equipo se recupere. Sin embargo, para que esto suceda, se necesitarán esfuerzos significativos y tiempo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Te mantendremos informados sobre los eventos más interesantes y actuales del mundo del fútbol. Deja tus comentarios y comparte tu opinión, y seguiremos ofreciéndote nuevos videos.